La Universidad Nacional del Centro del Perú, mediante la Facultad de Ingeniería Química y de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Química Ambiental, les presenta un reporte acerca de la ex planta metalúrgica de Yauriz y la planta piloto metalúrgica UNSP. Si bien es cierto, las actividades mineras traen mucho desarrollo económico a las naciones y a las sociedades, y el Perú no es la excepción. Debido a su producción y potencial, la minería peruana ocupa lugares importantes en Latinoamérica y en el mundo, contribuyendo al crecimiento del país, al ser una fuente importante de ingresos fiscales. El lado negativo es cuando genera contaminación, degradación de suelos, es decir, pasivos ambientales mineros. Es por ello que en el presente reporte abordaremos de la ex planta metalúrgica de Yauriz y la planta piloto metalúrgica UNSP. Comenzando con la historia de la ex planta metalúrgica de Yauriz, vemos que una de las causas del abandono de esta planta fue la violencia ejercida del terrorismo contra las instalaciones, así como la inexistencia de algún organismo fiscalizador. Con el tiempo, toda esta zona se fue poblando, más la contaminación aún está presente en este lugar, en tierra, suelo y aire, por los efluentes de las operaciones metalúrgicas, así como por el depósito de relaves que fue por más de 40 años, ya que cuando esta planta fue cerrada y dejó de funcionar no tuvo ningún plan de cierre. Actualmente toda la zona afectada por la ex planta metalúrgica es un área urbana, cuya población ha ido aumentando durante los últimos años, debido al desconocimiento de la contaminación que está presente en ese lugar, ya que las partes visibles del suelo contaminado con presencia de metales como hierro, cobre, como también sulfatos y azufre, fue tapado de manera superficial con desmonte. Además que en las zonas cercanas varios lugares ya han sido lotizados para construcciones de futuras viviendas, ignorando que toda esta zona se encuentra altamente contaminada. Niveles de la ex planta metalúrgica Yauriz. Primer nivel. En este nivel se encuentra la cancha de minerales, donde era acondicionado para la clasificación del mineral, que luego pasaba al proceso de chancado. Y los bloques de minerales demasiado grandes previamente eran tratados para reducir sus dimensiones para que pasen a la chancadora. Segundo nivel. En este nivel se encontraban las celdas de flotación, en las cuales se recepcionaba el mineral molido. De igual forma, en este nivel se desarrollaban distintos procesos para la obtención del mineral valioso. Tercer nivel. En este nivel se encuentra la cancha de relaves, donde se depositaba todo el material de la mezcla inservible, que contenía restos de rocas molidas, agua y minerales. Esta cancha está construida con material de grava y piedras compactadas. Tiene una longitud de 50 metros, ancho de cresta de 2 metros y una altura de 2 metros. Asimismo, esta cancha de relaves tiene una pendiente de 25 grados. Son considerados pasivos ambientales aquellas instalaciones efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos producidos por operaciones mineras, en la actualidad abandonadas o inactivas, y que constituyen un riesgo permanente y potencial para la salud de la población, el ecosistema circundante y la propiedad. Un pasivo ambiental puede afectar la calidad del agua, suelo, aire y ecosistemas deteriorándolos. En la visita a Piopata, a la ex planta metalúrgica de Yauriz, se pudo observar que en el área donde estuvo construida o instalada esta empresa había alto contenido de silicatos, sulfatos, residuos de hierro, cobre y otros minerales que no solo se encontraban en el lugar donde estuvo instalada la empresa, sino también se miró este relave minero en diferentes tramos hasta llegar al río Mantaro. Reconocimiento de metales pesados por colores. Sobre la superficie de la ex planta metalúrgica de Yauriz
y sus canchas de relaves, se puede observar diferentes colores que demuestran la floración de metales pesados, incluso cuando ya se vaciaron desmontes sobre dichas superficies. Los colores rojizos o anaranjados intensos, como se pueden ver en las imágenes, indican la presencia de hierro, que poco a poco va difundiéndose e incrustándose sobre piedras y paredes. Como se puede observar, los colores verdes que va adquiriendo las piedras y superficies probablemente indiquen la presencia del cobre. Como se puede ver en las imágenes, la coloración blanquecina sobre las superficies muestran rastros y evidencias de que hay sulfatos. Los colores amarillentos que se pueden observar sobre las rocas nos indican que hay presencia del azufre con valencia cero, es decir, el azufre naciente. Consecuencias de los relaves mineros de la ex planta metalúrgica Yauriz. El pasivo de relaves de la ex planta metalúrgica de Yauriz viene afectando de manera perceptible elementos ambientales como el suelo, agua, aire, flora, fauna, entre otros, y donde el depósito de residuos constituye un peligro permanente y potencial para la salud, seguridad de las personas, debido a que no se implementó el plan de cierre del pasivo ambiental, teniendo así las siguientes consecuencias. Presencia de enfermedades en la piel de niños que juegan en la zona de residuos abandonados. En época de estiaje y la presencia de vientos, se dispersan las partículas en suspensión, mayormente de suroeste a noroeste, donde los pobladores de la zona y próximos al pasivo de relaves sufren afecciones a la salud visual y en particular los adultos mayores. Estas son evidencias de peligro que afectan la calidad de vida de los pobladores de la zona sobre el depósito de relaves y circundantes a él. Los residuos minero-metalúrgicos depositados sin considerar los lineamientos mínimos de prevención y minimización de riesgos han modificado el paisaje natural en una extensión de más de 7 hectáreas. Las concentraciones de plomo y cadmio en el agua del riachuelo en el cual es depositado los lixiviados de relave exceden los estándares de calidad ambiental para agua. Y cuando los animales domésticos como cerdos, aves de corral y vacas ingieren el agua contaminada, constituye una amenaza para las personas que se alimentan de ellos. El proceso de flotación es una etapa de la concentración de minerales que ocurre en 3 fases, líquido, sólido y gas. Se separa el mineral valioso de aquel material no valioso, aprovechando sus características físico-químicas mediante la adición de reactivos. Esta propicia la generación de espumas y su posterior colección mediante canaletas, para lo cual se utilizan equipos mecánicos y o neumáticos denominados celdas de flotación. Existen diferentes reactivos para este tipo de proceso. Estos reactivos se dividen en hidrofobizantes, espumantes y modificadores. Los modificadores se subdividen en activadores, depresores, reguladores del medio y modificadores de uso particular. En Yauriz, la Facultad de Ingeniería Metalúrgica cuenta con una planta piloto para este proceso, el cual inicia en los tanques de flotación, en el que se añade el reactivo que produce las burbujas, que con unas paletas se separarán y pasarán a las celdas primarias, luego a las celdas limpiadoras y de ahí a las celdas agotadoras. Seguidamente se vuelve a introducir lo obtenido en un tanque acondicionador y vuelve al mismo proceso de celdas primarias, limpiadoras y agotadoras, cumpliendo el mismo ciclo hasta lograr flotar y obtener la mayor cantidad de mineral valioso. En la planta piloto de la Facultad de Metalurgia se observó que hay una chancadora primaria donde ingresa el material más grueso, luego a otra chancadora donde el material chancado cae en los ganguilones que giran
llegando a una faja transportadora que entra al molino de bolas. Del molino de bolas sale un mineral molido fino y entra a un transportador de tornillo o un clasificador helicoidal giratorio, donde se separa cuando tiene la granulometría adecuada. Pasa al tanque de preparación. Después del tanque de preparación, llega a un agitador donde entra aire y forma una espuma. Esa espuma es sacada porque ahí se encuentra lo valioso y se transporta a una celda gracias a unas mallas. Y lo que falta procesar del mineral se vuelve a ingresar a otro tanque de preparación y se repite el mismo proceso. Una vez obtenido el mineral objetivo del proceso de molienda a una granulometría adecuada, este va a pasar al circuito de flotación, que nos va a ayudar a separar físicamente el material valioso contenido en el material o el mineral de la ganga. Para esta separación se va a hacer la utilización de los reactivos de flotación. Estos se van a clasificar de acuerdo a su destino y carácter de influencia en el proceso de flotación. Estos reactivos van a ser tres. Primero tenemos a los colectores o hidrofobizantes, que nos ayudan a disminuir la mojabilidad de superficie de la partícula de un mineral. Luego tenemos a los espumantes, que nos ayudan a estabilizar las burbujas secas, también a disminuir la tensión superficial del agua. Y por último, a los modificadores, que nos ayudan al aumento de selectividad de sujeción de los colectores. Todo esto, tanto el mineral obtenido de molienda como los reactivos de flotación que han sido preparados previamente en estos reactores a agitación continua, van a pasar a nuestra celda de flotación. Nuestra celda de flotación se ve internamente así. ¿Qué se va a dar dentro de aquí? Primero nos ayuda a separar los minerales de la ganga, y aquí se va a dar la adherencia de la partícula del mineral a la burbuja de aire. Y esta va a contar con un dispersor que proporciona aire y también nos va a ayudar a la mezcla del mineral con los reactivos. ¿Cuál es su principio? Se tiene una inyección de aire donde las burbujas recuperan el mineral valioso gracias a los colectores. Los colectores van a ser hidrofobizantes, los cuales van a ayudar a que el mineral se adhiera al aire y no al agua, como lo vemos aquí en esta imagen. En la superficie se van a formar espuma debido a la aireación que se da. Ahora, esta espuma va a pasar por un proceso de centrifugación. Este proceso de centrifugación va a contar con tres etapas. La primera etapa va a ser la etapa de alta turbulencia, donde se va a dar la formación y acumulación de esta espuma. En la segunda etapa se va a decir que es una etapa semiturbulenta, donde se va a dar la migración de esta espuma hacia los alrededores de nuestros tanques. Y en la última etapa se va a dar el rebalse, en donde gracias a la acción mecánica de estas palas va a hacer que se rebalse esta espuma, ¿no? Esta espuma se va a captar en otros reactores que nos van a ayudar a separar, ¿no?, el material mineral del líquido.